Seguimos en Caracú, ahora vamos a contar, mucha gente dirá, ¿por qué están en contra? No estamos en contra de absolutamente nada, es lo que venimos diciendo desde que iniciamos el programa. Estamos demostrando casos en los cuales no se respetan las distancias mínimas establecidas por ley. Y esto ya tuvo consecuencias muy graves en el pasado, Ricky. Y si nosotros hablamos de consecuencias graves, estamos hablando de incluso muerte, estamos hablando de letalidad. Y solo basta un caso, solamente un caso para que esto pueda ser tomado en serio. Nosotros venimos acá para relatarles no solamente un caso, para relatarles tres casos, tres fallecimientos diferentes a causa del no respetar estos límites que estamos mencionando acá, que es justamente lo que queremos evidenciar. El irrespeto a las vidas humanas, el irrespeto a las comunidades que conviven con las plantaciones, el indiscriminado uso de los agroquímicos en las comunidades afecta, es real. Vamos a la historia de Silvino Talavera, un niño de apenas 11 años y de dos hermanitas pequeñas, bebés todavía, que fallecieron en Canindeyú como consecuencia del rociamiento indiscriminado sin respetar distancias mínimas establecidas por la ley de agroquímicos sobre sus viviendas. El uso de agroquímicos no es un problema en sí, pero no respetar las limitaciones y las zonas residenciales, exponiendo vidas humanas a un riesgo que fácilmente puede ser evitable, no solo es irresponsable, también es criminal. Existen numerosas evidencias como denuncias ante instituciones y testimonios de hechos concretos sobre las escuelas fumigadas y el daño a la salud de la población que tampoco fueron tratadas por las autoridades responsables. Según el libro Impunidad de delitos y contravenciones ambientales en Paraguay y el informe sobre la situación ambiental en 3 localidades con denuncias ambientales de los abogados Jiménez, Orrego y Rodríguez, del año 2020, esto pasó, es una realidad e ignorarla no va a hacerla desaparecer. Silvino Talavera Villasboa, de solo 11 años de edad, murió por una intoxicación en el 2003, luego de que su casa haya sido contaminada por pesticidas que fueron rociados en la compañía de Pirapeú de la ciudad de Edelira. Por ese caso, los productores de soja Hernán Sklender y Alfredo Laustenger fueron condenados a 2 años de prisión o la sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera. Unos 25 millones de guaraníes para cada uno fue el monto que valió para la justicia la muerte de Silvino Talavera. Una miseria. El veredicto fue confirmado por el Tribunal de Alzada y finalmente la Corte Suprema de Justicia lo ratificó y dispuso su cumplimiento. Pero el juez de ejecución interino César Daniel Delgadillo decidió suspender la condena y aplicar medidas sustitutivas de limpieza 2 veces al mes de las instalaciones del Centro de Salud de Pirapeú, donde vivía Silvino, reforestación de especies nativas del predio del club social de la misma localidad y adecuación de su producción sojera a lo establecido en la ley 294/93 de impacto ambiental. Y quedó allí, así, casi como si no hubiese pasado nada, habiendo una muerte que suena como eco cada vez que sopla el viento en la compañía de Pirapeú. Pero Silvino no es la única víctima de esta historia, lastimosamente. Adela y Adelaida Álvarez, de 6 meses y 3 años respectivamente, fallecieron luego de haber sido alcanzadas por una fumigación el 21 de julio de 2014 en el asentamiento Uberduré de la ciudad de Canindeyú. Las intoxicaron a domicilio, 2 hijas, 2 hermanas que hoy ya no están. Los pobladores del asentamiento Uberduré denunciaron que luego de una intensa fumigación que se realizó en un sojal vecino, más de 30 personas fueron hospitalizadas con los mismos síntomas que presentaban las pequeñas hermanas Álvarez. Además de ese malestar generalizado en varios de quienes vivían en el asentamiento, numerosos animales de granja terminaron muertos días después de esa misma fumigación. El Estado investigó muy superficialmente y desechó las denuncias de la comunidad a pesar de las evidencias que aportaron. Si la muerte no logra movernos, ¿qué tiene que pasar para que estas vidas sean valoradas como merecen? $25 millones de guaraníes. Eso es lo que tuvieron que pagar los dos productores
señalados como responsable de la muerte de Silvino Talavera en una comunidad en el interior de Itapúa. Su familia hoy ya no quiere hablar. Lo mismo que el caso de las pequeñas hermanitas, sus familiares decidieron llamarse a silencio. Es por eso que no pudimos tener acceso, aunque nos hubiera encantado, disculpen, conocer esa versión de la historia. ¿Cuánto vale la vida para la justicia paraguaya de un niño de 11 años? Según hasta la instancia máxima, la Corte Suprema de Justicia, 25 millones de guaraníes y un poco de resarcimiento para la comunidad. ¿Vale realmente tan poco la vida? ¿Cuáles son realmente las consecuencias del vaciamiento de las grandes cantidades de agroquímicos sobre comunidades enteras? Eso es lo que queremos contar, Ricky. Insistimos en que hay límites establecidos por ley para que esto se pueda utilizar. No estamos hablando de prohibiciones, estamos hablando de limitaciones para que esto que acabamos de ver, que no es solamente un caso, y si fuera solamente uno, basta un caso para que esto nos despierte, para que esto nos haga reaccionar. Pero queremos saber, y hablamos con una profesional de la medicina que nos dé su opinión, lo había entrevistado Rubén, para tener no solamente opiniones nuestras o nuestros pareceres, sino una opinión médica al respecto, Rubén. Desde el lado de la ciencia, para conocer cuáles son las consecuencias del uso de agroquímicos en el cuerpo humano, para conocer lo que sufren las comunidades que están rodeadas de los terrenos ocupados por los productores que utilizan de manera indiscriminada el uso de agroquímicos. La opinión médica sobre la vida rodeada por el veneno. Doctora, nuestra primera consulta es yendo al inicio del proceso de producción y hablar un poquito de la gente que vive en comunidades que no están a distancias mínimas establecidas por la ley de estos cultivos que son fumigados de forma intensiva. Estamos hablando de 15 a 20 fumigaciones al año. ¿Cuáles son las consecuencias si es que no se respetan las distancias mínimas que establece la ley del uso de agroquímicos? Ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Las distancias mínimas establecidas por la ley son las que igual existe la exposición, pero tienen menor riesgo de enfermarse mal, ¿verdad? Pero la exposición está. Es mínima, pero está. Y hay que definir primero que todos estos son biocidas, matan vida, ¿verdad? Esa es la definición. Las características de los agrotóxicos es importante saber porque sobre eso vemos sus efectos. Uno, persisten, no desaparecen, se degradan y se degradan en metabolitos más tóxicos aún que el propio veneno. Son liposolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que se disuelven y acumulan en las grasas. Entonces nuestro organismo, que tiene mucha grasa, es tremendo el efecto. Como son bioacumulables, entonces vos tenés agua, suelo, pasto, vaca, cerdos, gallinas, y esto otra vez se consumen. Y las personas, que es lo que le ocurre, por ejemplo, a comunidades indígenas y comunidades campesinas, que entonces tienen todo su territorio envenenado y les llega directamente. Por lo tanto, sufren intoxicaciones agudas que se caracterizan por ejemplo, problemas respiratorios, conjuntivitis, alteraciones del corazón, arritmias cardíacas, empieza a haber hipertensión arterial o cualquier tipo de arritmias, porque afecta sistema pulmonar, sistema nervioso. En el tubo digestivo provoca aumento de cólicos, ¿verdad? Mala digestión, vómitos, náuseas, diarrea, ¿verdad? En el sistema endocrino, en el corto plazo puede producir hemorragias o abortos en las intoxicaciones agudas, y en las crónicas, infertilidad. Son tantos los efectos que a veces no se pueden definir, no se encuentran todos al mismo tiempo o se detectan poco a poco, ¿verdad? Justamente por eso es que se habla siempre que debe existir
un manejo adecuado, unas distancias que se deben respetar. Entonces, Sí. eso que vos decís que puede ser crónico, se presenta en casos agudos en esas comunidades que están, que tienen los cultivos, que no respetan la ley, que no tienen la franja de protección al lado, básicamente, de escuelas, de caminos y demás, y que evidentemente al estar pegadas a las comunidades no hay forma real de que se controle el no rociamiento directo de esas comunidades. En general, en nuestro país no se respeta el marco legal. Generalmente los que realizan los cultivos extensivos son empresarios de la agricultura y tienen poder, entonces avanzan e invaden territorios comunitarios, no respetan, y como la institucionalidad de nuestro país es muy frágil, tanto fiscalía, el poder judicial sobre todo, entonces no se respetan las leyes, no se controlan, no hay un control, aun cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio del Ambiente tienen en sus atribuciones el control de este tipo de cultivos, no tienen el personal suficiente o los funcionarios son corruptibles. Nuestro marco normativo está bien, súper bien está, pero el problema está en que no se aplica la ley. La opinión médica de la vida rodeada por el veneno y las consecuencias que puede traer esto sobre las comunidades que están expuestas sin los cuidados necesarios. Insistimos, sin los cuidados necesarios, para que después no digan están en contra de la producción. No estamos en contra de nadie, estamos contando una realidad. Y por eso es que también no solamente manifestamos lo que son las opiniones médicas, lo que son nuestras opiniones, nuestras percepciones respecto a los lineamientos de lo que debe respetarse respecto a la ley, sino que llamamos también a la Unión de Gremios de la Producción para tener su voz. Hoy lastimosamente no podemos contar con eso en esta primera edición, pero las puertas están abiertas, el canal está abierto para que eso pueda ser también escuchado. Vamos a una pausa, Rubén. Así es, vamos a una pausa y seguimos con más canales.